Muy buenas noches para todas las personas, para todos los amigos, para todos los familiares y personas que nos siguen eh, semana a semana. Sean bienvenidos al Faro, el programa que hacemos con el único propósito de poder edificar la vida de las personas que se conectan a ver este tipo de transmisiones y que tienen que ver o que hacen referencia básicamente a los temas que vemos cotidianamente, que ocurren hoy por hoy en los aspectos a nivel global, a nivel del mundo, y que tienen que ver con lo que está en las escrituras, bien sea en la parte profética, como es el caso de los libros de Daniel o del Apocalipsis, o inclusive aspectos mencionados en otros libros como Ezequiel, y hacemos un comparativo con los hechos que se están viviendo, vuelvo y lo reitero, hoy por hoy a nivel del mundo. También, obviamente, hacemos un vistazo de lo que se vendrá sobre la tierra y hacemos un análisis profundo de lo que hace referencia a los temas que vendrán y que tendrán que ver con los finales de los tiempos, con los aspectos señalados en la escritura y que tienen que ver con la segunda venida también de nuestro Señor Jesucristo. Así de que sean bienvenidos a este faro. Hoy, un día especial, no lo transmitimos el martes pasado, ya por cosas mencionadas anteriormente, no queríamos de que de pronto no se conectara nadie a ver esta transmisión, y queríamos más bien, por el aspecto deportivo que se manejaba ese día, pero por eso decidimos trasladarlo en esta semana para el día jueves, para que haya más oportunidad de que varias personas sigan este tipo de transmisión y sean edificados en este temario. Pues nosotros siempre, de todas maneras, programamos el trabajar estos temas de la forma más concienzuda, y la idea es de que la mayor parte de personas posibles la puedan seguir. Entonces, hoy un día especial, normalmente es los martes, hoy día jueves lo estamos teniendo a las 7 de la noche. Así de que bienvenidos, y les quiero decir que hoy vamos a hablar de un tema nuevo. Hasta la semana pasada hicimos un análisis de un tema que fue tal vez un poquito largo, pero que era necesario mirarlo desde diferentes aspectos y tenía que ver con los 21 juicios del Apocalipsis, allá donde se menciona lo que son las trompetas, lo que son las copas de la ira, lo que son los sellos, lo que son los caballos que aparecen ahí. Todo eso lo estuvimos analizando durante algunos meses y quisimos darle el mejor manejo, y la semana pasada finalmente concluimos con este estudio. Hoy empezamos uno nuevo. Tiene que ver mucho con lo que mencionamos hasta la semana pasada, pero aparecen unos personajes que sé que para la mayoría de personas también son bastante mencionados, conocidos y llevados inclusive a las películas, como es el caso, por ejemplo, del Anticristo. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper candente, súper interesante, y que yo sé que a toda persona, creyente o no creyente, le causa algún tipo de atención, llamémoslo de alguna forma. Así que bienvenidos al Faro, pero ahora sí, después de esta presentación, déjeme yo saludo a mis panelistas en esta noche, eh, y pues dándoles la oportunidad de que ellos también estén presentándose y dando un preámbulo de lo que será este tema. Y arranco con usted, copastor, como siempre, bienvenido al Faro en esta noche, día jueves, y vamos a hablar básicamente de, el título de esta enseñanza es Las dos bestias, y ahora más adelante vamos a entender por qué tiene esta mención. Bienvenido, copastor. Dios los bendiga, pastor, hermano Ricardo, hermano Exxon y a cada una de las personas que nos siguen a través allá de las redes sociales. Como lo menciona el pastor, terminamos los 21 juicios del Apocalipsis. Yo no sé si alguien salió vivo de ahí todavía, porque ahí sí que se llaman juicios verdaderamente, lo terrible que pasó allí.
Pero a medida que fuimos mirando cada uno de los juicios, nos fueron quedando temas por allí sueltos. Recuerdo que eran muchas colitas las que decíamos, bueno, vamos a dejarlo para la próxima, este lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, en fin, había mucha diversidad de temas que estaban quedando por allí. Llegó el momento de empezarlos a mirar, todos esos temas que quedaron por allí sueltos. Hoy vamos a mirar uno que está allí por el capítulo 13 y que justamente nos menciona, es de eso. Un par de personajes de los que tenemos que ahondar y obviamente tenemos que hablar. Si hablamos del apocalipsis y hablamos de los enemigos que tiene la raza humana, pues tenemos que hablar justamente de estos dos personajes que están allí. Así es de que no se pierdan la enseñanza, estamos aquí para traerles nuestro conocimiento y compartirlo con ustedes. Seguramente ustedes tendrán algunas ideas más acerca de esto. No olviden, allí por el chat pueden poner sus apreciaciones, lo que ustedes sienten, lo que ustedes ven, lo que ustedes conocen, los que ustedes saben y seguramente entre todos compartiremos esta enseñanza. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo faro y a esta enseñanza que tendremos en esta noche. Dios los bendiga y que tengamos una noche espectacular. Gloria a Dios. A ver. Gracias, copastor. Recuerdo que hace algunos años, hace ya unos varios años, eh, colocaron en Hollywood una serie, algo así como lo que ocurriría hoy en día con tal vez James Bond o películas como esas en las cuales hacen una saga larga de varias partes. Hace unos años hicieron una saga sobre algo que se llamó La Profecía, así se llamaba, estaba titulado así, y tenía que ver básicamente con lo que era el anticristo. E inclusive lo colocaban desde cuando era niño, luego otro capítulo cuando fue joven, otro cuando fue adulto, otro cuando ya fue político. Bueno, vamos a ver qué tanto de real tienen, por ejemplo, películas como esta. Voy a saludar a mi siguiente panelista, el hombre que nos habla siempre de los temas escatológicos, proféticos, que tienen que ver con la parte de la segunda venida del Señor y que son muy acordes al hoy por hoy que vivimos. Me refiero a mi hermano Exxon. Le bendecimos en esta noche y le damos la bienvenida a este faro donde vamos a hablar de las dos bestias. Bienvenido, hermano Exxon. ¿Qué tal, pastor Jairo, Ricardo, Iglesia? Muy buenas noches para ustedes. Concuerdo con lo que menciona Jairo. O sea, mucha gente diría, ay, por fin dejaron de predicar esto de los juicios. Obviamente, aunque están dentro de la tribulación y de la gran tribulación, pero no, no se enfocaban en su totalidad en la parte que tiene que ver relacionada con juicios. En los últimos días, definitivamente Apocalipsis nos muestra que habrá un poderoso despliegue de todos los elementos, de todos los poderes diabólicos sobre este mundo, y que nosotros normalmente relacionamos todo esto ¿a qué? A la figura del anticristo, ¿verdad que sí? Aunque como veremos en este capítulo 13 de Apocalipsis, no se refiere a él, digamos de esta manera, y de hecho nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos. Por un lado, ya hemos tenido ocasión de ver al gran dragón de alguna forma, que no sabemos que es Satanás, pero ahora encontramos que él delega su autoridad, ¿verdad? A dos emplumados por ahí, a dos parceritos, llamémoslo en forma colombiana. Una que surge del mar, como vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 13:1, y la otra que sube ¿de dónde? De la tierra, como menciona Apocalipsis capítulo 13:11. Claro, la primera bestia que surge del mar es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de la perdición, pero ya lo vamos a tocar en más contexto. Sin embargo, pues vamos a tratar de seguir avanzando en el conocimiento y la revelación de Apocalipsis. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a tocar el tema de las dos bestias. Pastor, bendiciones, muchas gracias por la invitación nuevamente. Amén, hermano Exxon. Sí, igualmente vuelvo y le digo,
algunos o los más inclusive personas que de pronto ni siquiera nunca han tenido una Biblia en su mano, en algún momento han oído mencionar personajes como el anticristo. Y tenemos que ver realmente cuál es la aparición o a qué hace referencia a esto. Recuerde usted que Satanás definitivamente es un copión, para llamarlo de alguna forma, de las cosas que establece Dios, ¿verdad? Y acuérdese que Dios en Dios están encarnados tres formas, llamémoslo, de la presencia de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que quien es nuestro consolador y guía al día de hoy. Claramente eso es lo que dice la Escritura. Y digamos que el diablo muy sagazmente también hace su trilogía, y justamente eso es de lo que vamos a hablar en este capítulo del Faro, y que tiene mucho que ver, y esto quiero que no lo perdamos de vista, con el tema de los juicios, porque es que en los juicios que mencionamos, ahí se habló de alguna aparición, por ejemplo, lo hicimos tangencialmente de estos personajes, no lo hicimos a profundidad, pero hoy sí, la idea es entrarnos mucho más en contexto de lo que hace referencia a estos dos personajes que aparecen ahí. Bueno, me voy para el departamento de Boyacá en este momento a mi siguiente personaje. Siento de que está haciendo un frío enorme porque veo allá un bosque y una fuerte como oscuridad y demás, y veo a nuestro líder de jóvenes muy, muy bien camuflado, con prendas de por allá de esa zona. Entonces asumo de que está en un rincón por allá, seguramente alejado de lo que es la parte de Bogotá. No sé si estoy equivocado, pero igualmente saludamos en esta noche a nuestro hermano Richard. Richard, bendiciones, bienvenido al Faro, tema Las Dos Bestias. Pastor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Edson, Jairo, desde aquí de la vereda de Álamos Norte. Iglesia, buenas noches, de verdad. Cada día damos gracias a Dios por estos temas tan interesantes y oportunidades que solo nuestro precioso Dios nos suele dar día a día, lo que es la vida, lo que es la provisión que necesitamos. Y bueno, qué más que estos temas tan interesantes. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy hablado de las personas, con muchos significados, y definitivamente cada día nos preguntan personas llenas y llenas de dudas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a ver con las consecuencias del COVID-19? ¿Habrá un nuevo orden mundial? ¿Será que a través de un nuevo orden mundial se necesitará un líder, cierto? ¿Qué pasa con este líder? ¿De dónde vendrá? Todas estas cosas. Claro, y precisamente hoy vamos a tocar estos temas de las dos bestias. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se van conectando. No duden en preguntarnos sus dudas, ¿no? Ahí en los comentarios también nos pueden indicar temas de interés de lo que quisieran escuchar en los temas del Faro. Pero hoy, este tema interesante de las dos bestias. Y bueno, aquí con la herencia que me dejó mi papá, pues hizo esta noche recordándolo, entonces vamos a iniciar este tema. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano Richard. Bueno, cuando me refería a la bendita y gran tierra boyacense, porque creo que bastante en el caso de nosotros, nuestros orígenes, digamos, de nuestros familiares, nuestros precursores, nuestros abuelos, bisabuelos y demás, hacían parte de esa región tan maravillosa y tan de gran bendición para lo que es nuestro país, Colombia. Y bueno, sí, vamos a entrar. Bueno, algo de lo que quiero inclusive mencionar, y le voy a dar el crédito a nuestro hermano Richard,
Es que hace algún tiempo, recuerdo un jueves que él tuvo la oportunidad de dar un mensaje. En esa época todavía estábamos presenciales, no teníamos el problema de la pandemia, pero él, por ejemplo, algo de lo que habló de que se tenía que dar justamente para cuando viniera el gobierno del anticristo y demás, era que, por ejemplo, la tecnología tenía que tener un adelanto enorme y dentro de eso, por decir algo, iba a arrancar en su cúspide lo que él nos mencionó esa noche y nos habló con lujo de detalles de qué se trataba, era con el ancho de banda 5G, ¿no? Algo que va a tener que imponerse y esto lo dijo él, vuelvo y digo, tal vez hace más de un año, año y medio, y resulta de que estamos a puertas de que el 5G lo inauguren en diferentes partes del mundo y dentro de esas, obviamente, Colombia, ¿verdad? Entonces, eso para nuestro hermano Richard, que en ese entonces nos habló de ese tema y que indiscutiblemente es algo de lo que se va a empezar a dar. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 en adelante. Voy a utilizar la nueva traducción viviente en esta noche para leer este texto. Recuerde que siempre uso diferentes versiones de la Biblia para tener un mejor concepto y una mejor opinión de cada uno de ellos. Mire lo que dice. Dice, después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Verso 2. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Verso 3. Vi que una de esas cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Verso 4. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Y dijeron, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban, ¿quiénes podrán luchar contra ellos? Verso 5. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Verso 7. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Verso 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Verso 10. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Y todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Bien. Interesante la manera como he relatado esta porción de la escritura de acuerdo a esta versión o a esta traducción. Y voy a arrancar con usted, copastor, hablando de lo que hace referencia a lo que es la aparición de estas cabezas y de estos cuernos, ¿no? Básicamente la historia empieza a relatarse por ese lado y quiero que empecemos a analizar a qué hace referencia a esto. Bien, ya hemos definido exactamente, y el pastor lo mencionó anteriormente, de que Satanás siempre, y de hecho lo define allí en el libro de Santiago, es un imitador de las cosas de Dios. Dios se ha manifestado en una Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Satanás igualmente, siendo un imitador, se va a aparecer en 3 personajes, obviamente. Aquí en este capítulo están definidos los 3 personajes. Entonces, si nosotros miramos cuidadosamente este capítulo, podremos ver cuáles son esos 3 personajes a los cuales está imitando Satanás. Empecemos por el primero. Si vamos al versículo 3 que acabamos de leer, dice que tenía una de sus cabezas herida de muerte, dice, pero su herida mortal fue sanada y se fueron en pos de la bestia. Y el cuarto dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces estamos dándonos cuenta allí. ¿Quién es el papá, por mencionarlo, de estos personajes? Obviamente está diciendo el dragón. El dragón es el que maneja a estos 2 personajes que están apareciendo aquí, que son las 2 bestias. ¿Y quién es el dragón? Pues vayámonos un capítulo más atrás, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y miremos el versículo 9, lo que dice allí. Dice, y fue lanzado, esto es hablando del juicio que se tiene sobre la gran ramera y el dragón justamente. Dice, y fue lanzado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces allí está referido perfectamente quién es el dragón. El dragón es Satanás directamente. Ese es el primer personaje y él es imitador entonces de lo que hace el Padre en la Santa Trinidad. Viene el segundo personaje, que es la segunda cabeza. Ese es el que se llama el Anticristo. Está mencionado en la primera carta de Juan. Es en el único libro donde está la palabra Anticristo. No aparece en ningún otro lado. Pero el Juan en su primera carta lo menciona 5 veces hablando del Anticristo. El Anticristo es el personaje que viene a imitar justamente las obras de Cristo. Por eso se esta Anticristo, porque vienes a imitarlo. ¿Qué pasa con Jesucristo? Jesucristo fue muerto, sepultado y se levantó de entre los muertos. Esta cabeza que se menciona allí dice, fue herida y fue herida de una forma en que estaba casi muerta y se levantó de eso y fue adorada. Esa cabeza que habla allí, que es la que viene de los mares, más adelante vamos a hablar, o mis hermanos me ayudarán, acerca de qué es lo que representan los mares, las aguas y eso. Es una cabeza que surge de los mares. Ese es el Anticristo. Él imita entonces las obras de Cristo. Falta el tercer personaje, que es el que va a imitar al Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Justamente buscar que se adore a Cristo. Esa es la obra que nos lleva hacia el Señor. Pues igualmente, ese tercer personaje dentro de la Trinidad satánica lo que busca es que se adore a ese Anticristo. Ese tercer personaje o esa segunda bestia que menciona aquí es lo que se llama el falso profeta. Miremos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón, que esto lo mencionamos en los estudios anteriores, y de la boca de la bestia, es la otra, y de la boca de ¿quién? Del falso profeta. 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Ahí están los 3 personajes y están las 2 cabezas, el Anticristo y el falso profeta, que es el tercero. El mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 19, miremos otro pasaje, versículo 20, dice, y la bestia, esto ya es cuando es el castigo, fue apresada y junto a ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. La bestia, que es el Anticristo, es el que va a hacer que las personas se marquen. Pero ¿quién es el que va a impulsar esto? El falso profeta, es decir, la otra bestia. Entonces ahí se nota cómo esa tercera bestia, por mencionar lo que es el falso profeta, va a buscar a que se adore a la segunda bestia, que es justamente el que viene a reemplazar, o el que se llama Anticristo. En estos pasajes entonces están definidos, y yo quería empezar por ahí, que definiéramos a quiénes nos vamos a referir. 3 personajes que vienen a imitar la Santa Trinidad. El dragón, que hace el papel del Padre,
el anticristo, que es la segunda cabeza, la segunda bestia, que imita a Cristo, y el tercer personaje, que es el falso profeta, que es el que viene a imitar al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos en este capítulo 13 y lo que vamos a estudiar esta noche. Definido esto, podemos entrar ahora sí en un estudio más profundo, pero eso ya lo seguiremos mirando a través de todo el programa. Siga, pastor. Bueno, hay algo que encontramos dentro de toda la Biblia y particularmente en épocas de Jesús y también con mucho ahínco en lo que es libros como el del Apocalipsis o el de Daniel, y es que se utiliza mucha simbología, ¿cierto? O muchas figuras que simbolizan algo. Yo les quiero inclusive comentar de que, por ejemplo, no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué este programa se llama El Faro, ¿no? Y tiene mucho que ver con el logo de lo que representa nuestra iglesia, lo que es la iglesia Cristo es mi bendición. El logo, inclusive usted lo está viendo a mis espaldas en este momento, y básicamente a lo que hace referencia es a un faro, ¿cierto? Que está colocado sobre una roca y está apuntando a un mar, ¿cierto? Y alguna vez lo expliqué, pero tal vez para las personas que no lo conocen, porque siempre es importante saber por qué inclusive hay algo que a nosotros nos identifica. Y vuelvo y digo, mire que inclusive tiene que ver no solo con el logo de la iglesia, sino con la representación, digamos, de este programa y por qué se llama de esa manera. Pero les quiero decir que, por ejemplo, la escritura claramente nos dice que nosotros debemos ser luz del mundo, ¿cierto? Y el faro básicamente lo que representa es una luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Normalmente cuando se pone un faro, perdón, por allá donde están los mares y todo eso, lo que está justamente es creando luz para las embarcaciones y para todas las poblaciones costeras y sitios que hay sobre ese lugar. Y eso es lo que les permite tener un direccionamiento hacia dónde están. Igualmente la roca donde está sostenido ese faro, pues la misma escritura dice que se hace referencia o se habla de Cristo, ¿verdad? Y en el caso del mar, pues obviamente se habla es de las multitudes de personas. ¿Por qué? Porque en la escritura, incluso aquí en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que el primer personaje sale es de el mar como tal. Y usted dirá, ¿por qué el mar o qué tiene que ver el mar? Siempre que se mencione el mar en aspectos proféticos, se está hablando de muchedumbre, de cantidad de personas o de naciones o de varias cantidad de gente. Entonces, esto lo cuento y hago referencia es porque vuelvo y le digo, dentro de la Biblia se maneja mucha simbología como iglesia, por eso les estoy diciendo por qué este programa se llama de esta manera, por qué nos representa como iglesia. Y obviamente esto lo conté o lo estoy diciendo es porque dentro de estos pasajes vamos a encontrar mucha simbología dentro de esas, por ejemplo, el mar o la arena que aparece en el mar. Y es importante analizar de qué se trata. Pero Richard, quiero ir contigo justamente que hablemos un poquito de lo que hace referencia estas cabezas y estos cuernos que aparecen. Gracias, pastor. Bueno, definitivamente aparece en los primeros versículos lo que es el mar. Como ya nos indicó el pastor, pues definitivamente va directamente la visión de Juan hacia la humanidad, ¿cierto? Todas estas personas dentro de la humanidad va a surgir este gran líder, esta bestia como tal. Dice que me paré sobre la arena del mar, Juan en su visión, él se plantó, después de ver todo lo celestial, ¿cierto? Él se plantó y bajó su rostro sobre la tierra. Entonces podemos ver que él nos indica que vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, esto da un lugar, sobre todo a la bestia, a algo con maldad, con caos y con resistencia hacia Dios, ¿cierto? Entonces, posiblemente en el mar, dentro de toda esta humanidad,
ya va a haber maldad, ya totalmente quieren alejarse, primero que todo, este ser, que todas las personas, todo ser viviente y creado por Dios, se separe de la palabra de Dios. Precisamente, bestia está utilizada en la palabra griega traducida como un animal salvaje y peligroso, ¿cierto? Debido a que Juan le llama bestia y no dragón, ¿es por qué? Porque no está directamente hablando de Satanás, sino del hijo de Satanás, como nos lo explicó primero el copastor Jairo. Entonces, esta criatura representa a alguien distinto a Satanás, ¿cierto? Entonces, es que el cual Satanás es representado por el dragón. Pero entonces, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, como la bestia es diferente a la del dragón, entonces esto tiene varios significados. Entonces, 7 cabezas. O sea, si una cabeza es difícil de mochar en una bestia de estas, imagínese 7 cabezas, ¿cierto? O sea, es bastante difícil poder matarla. Entonces, ¿esto qué significa? Que expresa fuerza y poder, ¿cierto? Entonces, dentro de las 7 cabezas con 10 cuernos, si en el Antiguo Testamento veíamos que un toro con 2 cuernos era una criatura poderosa, imagínense a la bestia con 10 cuernos, o sea, significa que tiene muchísimo, muchísimo poder. ¿Dirán poder en qué? Podemos poder ver por la actualidad que puede tener poder tanto en lo político como en lo económico y como en lo religioso. O sea, estas 3 áreas podemos ver que en la actualidad son de reverencia para la humanidad como tal. ¿Por qué? Lo político, pues ya sabemos que muchas personas lo siguen y todos los cuentos, tanto la politiquería, son de las élites que gobiernan tanto el mundo. Vemos que también sin dinero, pues no hay poder. Y lo segundo, pues la religión, pues es para poder engañar a todas las personas como tal. Entonces, estos son algunos significados. Vamos a avanzar. Entonces, esta persona, esta bestia, conocido como anticristo ya, como lo indicaba el copastor, solo se encuentran 5 veces dentro de 4 versículos, ¿cierto? Pero uno de los versículos que tenemos que fijarnos bien, en 1 Juan 2:18, en donde nos están advirtiendo sobre este ser. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Uh-huh. Vemos que Juan se refiere a un personaje que ha capturado la imaginación de muchas personas, ¿cierto? Tanto como lo decían, que en películas, en canciones, en todo lado, la imaginación de las personas vuela con este personaje. Pero también, asimismo, como son muchas personas imaginándose, así también son muchos, hay mucha ignorancia sobre lo que es este personaje llamado Anticristo, ¿cierto? Entonces, si vamos como lo dijo el pastor al principio, películas como El Anticristo, que hasta una de ellas se había reflejado una mujer, una niña, ¿cierto? En donde su marca la podían encontrar, decía él, en esa película, un sacerdote, en donde se podía encontrar su marca o su sello dentro de la cabeza o en cualquier parte de su cuerpo. Pero entonces ya todo el mundo se mentalizó que su marca para identificar el anticristo es el 666 en la corona de la cabeza. Pero ahí empezamos ya a ver que las grandes élites de Hollywood, de todas estas personas poderosas, quieren empezar a dar por visto bueno lo que es, o verlos de una manera más fácil
menos creíble lo que es el anticristo como tal, ¿cierto? Como vemos, este personaje, el anticristo, es todo lo opuesto a lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo contrario. Si el Señor decía la verdad, pues este va a llevar la mentira como tal, ¿cierto? Pero tenemos que ver qué significa anticristo. Entonces, podemos ver que es lo opuesto o en lugar de, ¿cierto? Entonces, el anticristo es lo opuesto a Jesús, en lugar de Jesús, ¿cierto? Entonces, varias personas se han enfocado en la idea de lo opuesto de Jesús. Entonces, esto es lo que ha hecho pensar a la humanidad que el anticristo aparecerá como una persona malvada, o sea, alguien súper malo, que tanto Jesús anduvo haciendo el bien, pues él también va a estar aquí llegando haciendo el mal, mochando cabezas, ¿cierto? O sea, todo lo contrario del Señor. Pero podemos ver por medio de las escrituras que va a ser más bien que va a estar en lugar de Jesús. Entonces el anticristo será más bien algo como en lugar de Jesús y él se mirará maravillado, encantador y exitoso. Una persona, mejor dicho, que con sus palabras ya le cayó bien a todo el mundo, ¿cierto? Va a ser encantador ante las mujeres, aunque también la palabra dice que no le atrae el sexo opuesto, ¿cierto? Pero va a ser encantador, va a ser una persona exitosa, empresario, político exitoso, mejor dicho, va a ser y parecerá el ángel de luz en todo sentido de la palabra. Entonces, posiblemente este puede ser para muchos el verdadero Mesías. Entonces, como vemos, bueno, ya pasando a los cuernos de las 10 diademas, estas diademas en sus cabezas, ¿cierto? Y las siete coronas expresa como tal fuerza y poder. Recuerden que el 7 es el número asociado con la fuerza y plenitud, el cual es la perfección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, vemos que estos números van enfocados de que van a expresar el gobierno sobre un grupo de 10 naciones. Bueno, en el momento dejo más palabras para mis demás compañeros, pastor. Bueno, hay que entender varios aspectos, y es que así como hay simbología que se utiliza dentro de la Biblia, que eso lo mencioné hace un rato, hay algo que también analizar, y esa es la parte de los números, ¿cierto? No me refiero al libro como tal, ¿cierto? Sino a que Dios siempre dentro de la escritura hay números que identifican algunas cosas. Incluso nosotros lo hemos mencionado en algunos momentos, por decir algo. Cuando hablamos del número 40 casi siempre está refiriéndose a juicio. Normalmente eso fue lo que se demoraba por, digamos, lo que fue el diluvio, ¿cierto? Los años que estuvo el pueblo de Israel divagando por allá en el desierto, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a 40, hay veces, digamos, encontramos eso. Cuando hablamos del 10, casi siempre se habla de totalidad. Cuando encontramos números como el 6, se habla de imperfección, ¿cierto? Y cuando encontramos números como el 7, ¿cierto? Entonces vemos de que es soberanía y perfección, ¿cierto? Y mira que el número de cabezas que aparecen ahí son 7, ¿cierto? O sea, se le está dando la oportunidad a este personaje de que tome el control definitivamente de todo lo que hay en ese momento, que pueda colocar su imperio de alguna manera. Y les dije que el número 10 significa totalidad, y el número de cuernos que aparecen ahí son 10. Y simbolizan, digamos, un principio de autoridad, pero también de naciones. Es decir, que todas las naciones van a seguir a este personaje. Pero aparece también un cuerno pequeño, ¿cierto? Ahí en esa imagen. Ahora, esa visión también la tiene Daniel. Recuerde usted, y si uno fuera un poco más allá, que Daniel tiene una imagen muy similar
a la que está viendo en este caso Juan, inclusive con personajes muy similares y todo eso. Pero voy a ir a donde mi otro panelista. Y le quiero preguntar básicamente a él, mire que normalmente uno dice, bueno, pero es que en esta época va a existir el ateísmo, el gnosticismo, el apartamiento, digamos, completo de Dios en todo el pueblo, en toda la gente, en todas las naciones en ese momento. Pero la pregunta es, ¿acaso hoy en día no estamos ya viendo una apatía enorme hacia las cosas de Dios? ¿Acaso hoy no nos están inculcando de que Dios es solamente una fábula o que solamente Dios lo necesitamos para aspectos puntuales, pero que cuidadito y Dios se mete en algunos aspectos que solamente son nuestros? Hermano Exxon, ¿qué podemos decir sobre la forma como se va a presentar este imperio, este reinado de lo que va a ser ese pequeño cuerno que lo identificamos muy seguramente como el anticristo? Sí, pastor, mire que los primeros 10 versículos, y yo creo que el primer programa se nos va a ir exclusivamente hablando de la primer bestia. Es mucha información lo que hay que abordar, exclusivamente de la bestia que sale o surge del mar, ¿verdad? No creo, es que hay demasiadas cosas que cubrir y para no correr, pues no es conveniente hacerlo de una forma forzada. Usted, pastor, menciona que los números, y concuerdo perfectamente, tienen un significado impresionante. El número 40, como usted menciona, estaba mirando aquí precisamente en la billetera y habló usted del número 40 que simboliza realmente, siempre que se menciona del número 40 está hablando de juicios. Y claro que sí, pastor, porque si ustedes ven aquí en este pequeño billete que ven aquí en la pantalla, ese 20 más 20 nos da un número 40, ¿cierto que sí? Y el año pasado, que fue 2020, no me digan, pues obviamente la iglesia ha sido guardada y ha sido protegida y ha sido bendecida, pero ese es el pueblo, así como en el Éxodo. Pero ¿qué me dice de la gente que realmente no tiene ese sello del Espíritu Santo allá afuera? Que en Colombia nada más de, ya perdí la cuenta, creo que llevamos en 93,000 muertos, imagínense. No me digan que fue un año de bendición, seamos sinceros. En Estados Unidos creo que ya van por 700,000 muertos. En Brasil, pastor, usted lo mencionaba aquel día, que es el país con más muertes en Sudamérica por el coronavirus. No me digan de que eso ha sido un año de bendición. Por eso es que no es coincidencia y por eso es que ustedes, amados, ustedes no están viendo los predicadores, entre comillas, cristianos, que desde el 2013 para acá, eso lo que promocionaban ellos era puro que viene el mejor año, que el año de la siembra millonaria, que el año de recoger de lo que las lágrimas sembraron que se iban a recoger. ¿Dónde están todos esos predicadores en estos tiempos, Pastor Miguel, con Pastor Jairo y hermano Ricardo e Iglesia? ¿Dónde están? Ustedes ya no los ven tan claros, ya no los ven tan constantes en las redes sociales como fueron antes del año pasado. ¿O sí? Yo doy gracias a Dios por ese lado, porque si Dios tuvo que realmente despertar a montones de cristianos, entre comillas, de esas iglesias falsas y chuecas, pues lo tuvo que hacer de esta forma a través del coronavirus, donde yo creo que la mayoría de ellos quedaron bien descuadrados en el momento en que arrancó esa pandemia y empezarían a pensar, bueno, ¿y qué pasaron con las promesas de estos predicadores? Yo no les puedo llamar siervos de Dios, qué pena, yo no les puedo llamar siervos de Dios. Y sí, los mismos y lo emplumados, para que no nos bajen la transmisión, ustedes ya saben de quiénes nos referimos. Mire, ellos ya saben dónde viene el plan de donde arrancan los juicios, de que los números también ellos proféticamente los conocen, ¿verdad?
E incluso yo le mostraba a mi esposa hace un par de días y a un carnicero por ahí que me encontré en una predicación aquí en un barrio, les decía, hermano, ¿usted qué ve aquí en esta imagen? Déjeme voltear un poquito el billete, ahora sí. ¿Qué ve ahí usted, hermano? En el mismo billete del 2020 anunciando juicio. Dígame si ustedes no ven ahí, pastor. ¿Qué ve ahí usted? Unos ojos, pero ¿qué ve debajo de esos ojos, pastor? O Sí, pastor claro. hermano Ricardo, ¿qué ve? Sí, claro. Dígame si ustedes no ven el tapabocas. Sí, claro, se nota el Listo. tapabocas. Ujú. Ahí está el tapabocas. Mire, y ellos ya tenían la pandemia totalmente programada para el año ¿qué? 2020. No fue coincidencia, amados. Claro, la iglesia sí, los que están despiertos, los que están activos, los que están escatológicamente ready, como dicen en inglés, ya estas noticias ya no nos agarran. Y yo veía a la gente cómo reaccionaba. Uy, ay, esto me va a producir pánico, me va a producir no sé qué, que sí sé cuándo. ¿Por qué? Porque no están preparados. No están preparados. Pero quiero aportar sobre lo que usted menciona, pastor, sobre el ateísmo. Mire que el versículo, precisamente, el versículo 4, hace unas semanas habíamos aclarado, o les intenté aclarar, de que en el gobierno del anticristo, de la tribulación y la gran tribulación, muchas personas creen que el ecumenismo va a ser la religión mundial. Y les dije, no va a ser la religión mundial, porque lo dice aquí el mismo versículo 4. Y relacionamos de que para ver una religión, para ver un culto espiritual, tiene que ver ¿qué? Pues adoración o no. Una religión sin adoración, pues no puede adorar. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 4 aquí mismo de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón. ¡Wow! ¿Será que esa es la religión del ecumenismo? No puede ser, porque el anticristo no va a permitir de que todas las religiones se unan. ¿Para qué? Para que todas en algún mismo espíritu o un mismo sentido pues vengan en pos de él. Eso no va a ocurrir. ¿Cuál es la religión de la tribulación y más que todo en la gran tribulación? El satanismo. Esa es la religión del hijo del diablo, hermanos. No es el ecumenismo. El ecumenismo simplemente va a ser el molde o la herramienta. Precisamente lo vamos a ver después en la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13, del 11 para arriba. Ese parcero es el que prácticamente le va a hacer la coartada, como dice a veces el pastor Miguel. Ese es el que prepara el terreno, uniendo las religiones aquí. Pero no se equivoquen, iglesia, porque en la gran tribulación la religión que va realmente a coger apego es el satanismo. Ay, hermano, no, se ha exagerado. ¿Cómo cree que el satanismo va a ser la religión del anticristo y la gente no se va a dar de cuenta? ¿Por qué cree que hay un microchip? Un microchip que les va a controlar no solamente los datos de registro de su banco, de su salud, pero también les va a controlar la mente, también les va a controlar el pensamiento. Y eso ya lo está mostrando Hollywood, pastor. Lo vimos en esta película de Inglaterra. No sé si el copastor nos puede regalar una imagen para que la gente vea de que esto ya lo saben. La película Kingsman, creo que se llama aquí, Kingsman, ¿cierto que sí? Acuérdese que si hay alguien ateo, tocando la respuesta del pastor sobre el ateísmo, sobre el agnosticismo, son los ingleses, ¿sí o no? Esa gente, en su gran mayoría, manejan mucho el ateísmo fuertemente. Ese espíritu de ateísmo y de incredulidad hace parte del Señor, lo muestran los ingleses sin lugar a duda. ¿Cómo es posible que en esta misma película hay una parte para las personas que lo vieron? Hay una parte donde creo que el que se presenta como el anticristo, que es este actor norteamericano Samuel Jackson, ¿verdad? Él es el que se pone hasta una gorra de las que yo por lo general me pongo, ¿cierto que sí? Una gorra así toda neoyorquina. Y ese es el anticristo dentro de la película, maneja todo. Pero la imagen que a mí me causó impacto, y yo sabía de que esta gente nos está mandando un mensaje, especialmente a la iglesia que se va a quedar del arrebatamiento, pastor. Hay una imagen
donde esa gente, llega uno de este Kingsman a una iglesia en particular. No sé si me siguen a los que vieron la película. Hay una iglesia donde llega y el man se sienta allá en la iglesia, ¿sí? Se sienta ya a observar. Y la gente está normalita, está adorando al Señor, ¿verdad? Y de repente, ¡pah!, algo les cambia en la mente. ¿Y qué ocurre en esos momentos postreros? En la misma iglesia, y se nota que es una iglesia evangélica, la gente se empieza a matar unos con otros, pastor, copastor y hermano Ricardo. Se empiezan a matar dentro de la iglesia. Pregunto, ¿por qué agarraron una iglesia cristiana, bautista parece ser, para filmar, para mostrar esa parte tan sanguínea? Porque se agarran el pastor con el ujier y se matan y se apuñalan, y coge al hermano de la silla acá, coge a la hermana de la silla acá y se mochan la cabeza. O sea, una escena bien espantosa. Pero lo que la gente quiero que entienda aquí, precisamente, es que nos están mostrando el efecto tan terrible que va a tener el microchip, no solamente en el cuerpo, sino en la mente. Van a ser controlados hasta el punto en que, claro, ya no van a poder discernir, bueno, es que yo soy de Dios, porque yo me quedé. No, la gente va a estar tan controlada, pastor, de que no van a poder discernir que fueron inyectados, que ya fueron programados. ¿Para qué? Para adorar al dragón. Eso es para tenerlo en cuenta. Pero miren de que esta primera bestia, la que surge del mar, es descrita en otras partes de la Biblia, como lo menciona Pablo, el hijo de la perdición, ¿cierto? O el hombre de pecado, o el inicuo, ahí mismito en un paquete, ¿verdad? Y claro, sí, a su lado va a aparecer esa otra bestia, que la tocaremos yo creo que el próximo programa, pastor, como una especie, la bestia de la tierra, que es que hace una especie como ministro de propaganda, como el que le hace el advertising, como decimos en inglés, ¿verdad? De esa primera bestia. Y antes de entrar en el análisis con lujo de detalles, vamos a notar lo que precisamente dijo el apóstol Pablo, menciona aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, y dice, déjenme lo descargo aquí, dice acá: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oigan a esa palabra tan fuerte, hermano. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios mismo, aquí no es el diablo el que le envía el espíritu, es Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿qué? A la verdad, sino se complacieron en la injusticia. En el 2015, pastor, para los que no creen, y estoy de acuerdo con usted, el ateísmo está cogiendo más fuerza y va a seguir cogiendo mucho más fuerza de aquí en adelante. En el 2015 nada más, pastor, en Estados Unidos, en el estado de Michigan, simultáneamente con Washington, ocurre un fenómeno impresionante que nos dejó a la iglesia impactados en ese entonces. Arrancaron y sacaron los 10 mandamientos en Washington. ¿Y qué fue lo que implantaron allá en Michigan? Una estatua satánica de Baphomet. Usted lo puede encontrar ahí en las redes sociales, y yo sé que el copastor incluso aquí no nos puede regalar esa horrible, y que el Señor reprenda esa imagen. Eso lo colocaron en un Capitolio. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Con repudio? No. La gente reaccionó, me parece chévere, hay que respetar el culto abierto. Y mire para dónde se dirige. Por eso es que estoy seguro, el satanismo es el que va a tomar control y a riendas
y lo vimos en los 21 juicios, y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras y blasfemaron contra el nombre de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Pues obviamente una persona que tenga un espíritu satánico en su corazón y en su mente. Entonces, para seguir avanzando, pastor, porque es que este tema tiene mucho, vamos en el próximo segmento a tocar, digamos, la procedencia de esta misma bestia, el carácter, sus características y cómo es que va a cautivar esta primer bestia el corazón de las masividades, como usted lo bien representa, las aguas. Eso lo aportamos en un breve. Siga, pastor, gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que tema de lo de las dos bestias nos va a dar para un segundo, tercer y hasta cuarto programa, diría yo. Realmente hay mucha información y como lo digo, no quiero, digamos, simplemente evacuar un tema simplemente por cumplir, porque aquí hay varias cosas que son importantes verlas y que yo sé que es importante la opinión de cada uno de ustedes, la orientación hacia la iglesia, hacia las personas que nos están viendo. Es necesario que miremos varias cosas con pinzas. Y quiero arrancar inclusive mencionando algunos aspectos referentes a estos con los cuales yo también concuerdo profundamente con lo que dice nuestro hermano Exxon. Y por eso lo mencioné. O sea, es que a la gente le parece, uy, qué tremendo de que se mencione de que en esa época va a haber ateísmo. Pero es que el ateísmo hoy en día es estar cool. Hoy en día el ateísmo es estar bien, es estar en la moda. Es que hoy en día, entre más esté lejano de las cosas de Dios, es mucho mejor. Y mire, es muy fácil inclusive de analizar este tipo de cosas. Mire, si usted se va, por ejemplo, a portales como Netflix, usted se va a encontrar de que, por ejemplo, series que son número 1, digamos, usted encuentra ahí, por ejemplo, series como la de Lucifer, que hace apología abiertamente a un personaje siniestro, y es lo que la mayoría de gente ve. No lo digo yo, usted lo puede encontrar como tendencia dentro de canales como este. Y a la gente le encanta este tipo de cosas y se identifican. Incluso si usted hablara hoy con los niños o con las personas, con los jóvenes, y preguntaran cuál es su héroe favorito, le puedo asegurar que ninguno va a decir que es Jesús. Seguramente es cualquier otro, y si es más macabro, peor. Incluso, dígame si hoy en día personajes que son, que tienen un trasfondo maligno, no son los que hoy se hace apología dentro inclusive de películas de Hollywood. Le menciono uno, El Guasón. No fue una película que llegó a ser inclusive premio Oscar y demás por la interpretación y por la forma como fue hecha, digamos, este programa. ¿Y qué encarna? ¿Acaso no es un personaje malvado? ¿Cierto? Le doy otra. Hoy en día en la televisión cada rato salen haciendo propagandas de Maléfica, ¿sí? Y es un programa que está direccionado, o una película que está direccionada es justamente hacia lo que su propio nombre lo dice, hacia la maldad. Pero mire que esos son los tipos de programas que la gente hoy en día está viendo. Entonces vuelvo y le digo, entre más distantes esté de Dios, es mucho mejor, es mucho más es mucho más sentirse mejor. Y quiero, antes de ir con el copastor nuevamente para hablar del siguiente tema que quiero plantear también, quiero también que reflexionemos sobre los siguientes aspectos. Número 1, aquí cuando se legislan, por ejemplo, leyes como las del aborto, o como otras que van en contravía abiertamente de las cosas de Dios, ¿cuándo o cuántas veces se han plantado los cristianos o los que se llaman ser creyentes a decir no estamos de acuerdo? Así como hoy en día se marcha, dígame cuántas veces se ha hecho que se siente una posición en contra de esas leyes tan desubicadas y tan mal direccionadas, opuestas a lo que va en contravía de las cosas de Dios. Pero peor aún, hermano Exxon, lo hablábamos el fin de semana pasado. Dígame si hoy en día, en la situación en la cual está viviendo Colombia y donde hay confrontaciones tan fuertes,
Dígame si yo, que tengo a muchos hermanos dentro de las redes sociales, y la gran mayoría hablan es de planteamientos o políticos o de planteamientos de partidos o de planteamientos en beneficio de personas. Pero ¿cuántos realmente hablan de Jesucristo y dicen la solución está en él? Por el contrario, tendemos a excluir completamente las cosas de Dios. Y a mí por lo menos eso me causa dolor, y se lo comentaba a usted, hermano Exxon, la semana pasada, y lo hablábamos en ese sentido claramente, porque es que es muy evidente verlo, es que uno lo ve así, a simple vista, en redes sociales. Dios debería ser nuestra carta de garantía, Dios debería ser nuestra visión, pero lamentablemente nuestros ojos siempre están puestos en cosas completamente distintas, como seres humanos, como grupos políticos, como el ser de derecha, izquierda o de centro, y estamos descartando la posición que debería tener a Dios. Entonces, a mí sí me parece que claramente se está notando la apatía tan enorme que hay en la gente hacia todo lo que tenga que ver con el Señor. Mire, pastor, que usted mismo aporta. Mire, aquí en Colombia hay una iglesia, creo que es en el Quindío. Fue muy famosa, o es muy famosa, precisamente porque es una iglesia satánica y tienen su templo rojito y blanco y su cruz invertida Pereira. En Pereira, ¿cierto? En Quindío, si no estoy mal. Es aquí en Colombia, estoy seguro. Y eso cómo ha cogido creyentes, obviamente, abiertamente sobre la posición del satanismo aquí mismo en Colombia. Entonces, ¿cómo me van a decir de que esto no está cogiendo fuerza? En Villavicencio, mire que hemos escuchado, y también lo hablamos con el pastor recientemente, la cantidad de brujería que existe en ese estado, para los que entienden fuera de Colombia, para esa ciudad. La brujería que muchas personas ni siquiera tienen entendimiento del poder que tiene gente normal así del común, que tienen pactos abiertos con el enemigo, con Satanás, y que son obviamente personas que atan personas, que le hacen rezos, que le hacen riegos, que le hacen montones de vaina, y la gente no sabe el riesgo que corren cuando obviamente no tienen la protección y la cobertura de parte de Jesucristo. Esto es muy real y es muy cierto lo que tiene que ver con satanismo, pastor. Bueno, voy a ir con el copastor, le voy a plantearlo el siguiente tema, que hace referencia a una visión que también tuvo Daniel, donde habla de que esta bestia que aparece ahí tiene como morfología de leopardo, ¿cierto? Como las patas más o menos de un oso, y dice que el hocico o algo así muy similar a la de un león, ¿cierto? Y obviamente tiene mucho que ver con aspectos que inclusive usted mismo, copastor, mencionó hace algunas semanas, que se levantaron en algún momento. Una última cosa, en el mismo versículo 4 dice, ¿y quién como la bestia? Eso es lo que va a decir la gente. Siga usted, copastor. Gracias. Le voy a dejar la preguntita ahí volando, sinceramente, y me disculpa que lo haga. Yo sé que es el siguiente versículo que iba, y es más, mire, tenía ya hasta los versículos aquí escogidos para leerlos, porque iba a hablar sobre este tema, justamente, iba a mencionarles acerca de eso, porque va muy relatado, muy relacionado con lo que les había hablado acerca de Daniel. Yo les dije, mire, queremos hablar del Apocalipsis, hay que leer Daniel. Y queremos hablar de Daniel, tenemos que leer Apocalipsis, porque son dos libros hermanitos, se complementan el uno con el otro, son donde usted no encuentra una respuesta, lo encuentra en el otro libro. Pero me voy a saltar esos pasajes porque yo no quiero dejar lo que mi hermano Exxon acaba de plantear. Voy a hablar sobre ese punto y después de pronto regresaré, si no puedo hoy, en el próximo programa volvemos sobre esa parte. Ya le digo, no quiero dejar escapar lo que dice mi hermano Exxon. Él plantea la situación que la gente va a hacer, se va a levantar una doctrina falsa que será para adorar, o un satanismo.
No sé hasta qué punto será un satanismo o no. Así las iglesias satánicas crezcan mucho, convengamos de que son muy pequeñas hoy en día comparadas con una religión católica, por ejemplo. Son mínimas. Si nosotros como cristianos, un día yo les mostraba la cantidad de cristianos que habemos comparados con la Iglesia Católica Romana, somos pocos. Y eso que a pesar de que ya abundamos en muchos países y hay muchas doctrinas y muchas cositas por allí, sin embargo somos pocos. Si miramos, los satanistas son relativamente muy poquitos, no son muchos comparativamente con el mundo. Decía también mi hermano Exxon que posiblemente, y pues no sé si me equivoqué al hacerle esa interpretación, dice que el ser humano va a ser guiado a través de un chip y que de pronto el ser humano entonces va a cambiar su mentalidad y va a actuar y va a adorar el dragón. Si esa es la idea, yo pienso que estamos un poco equivocados, porque realmente yo no pienso que sea así, y se lo voy a plantear de esta forma. Si nos saltamos al día del juicio, vayamos al día del juicio, y nos ponemos allá enfrente del Señor, y el Señor empieza a ver que hay una gente que empezó a adorar un dragón, a una bestia, a lo que sea, y se descubre que fueron manipulados por un chip, que ellos no estaban bajo su voluntad. Mi pregunta es, ¿serían condenados? Y yo le digo la respuesta, no señor, no serían condenados. Porque justamente una de las principales cosas que muestra el Señor es que es justo. Y la justicia se basa en la voluntad del ser humano. Por eso nosotros tenemos libre albedrío de elegir si seguimos a Dios o no. Desde un principio el Señor, Él pudo tomarnos allí, coger a Adán y Eva y llevárselos y decirles, me van a servir aquí como robots y vamos caminando y punto. Pero el Señor decidió que seamos libres. Una persona que está manipulada por un cheat o que actúa influenciada o movida por otra no es una persona libre, no tiene voluntad. Por esa situación, una persona de esas no podría ser condenada. En ese caso, ahí fallaría esa situación. Yo le voy a plantear una situación bien diversa y que sí le puedo demostrar que sí se puede adorar a esta falsa, a esa bestia y a ese dragón. Yo les comentaba no hace mucho tiempo, en uno de los programas por allí, les decía, no recuerdo si fue, creo que fue una enseñanza del jueves, no sé, creo que les mencionaba algo de los hologramas, de las situaciones que se presentan allí. Y yo les decía ese día, mire, la persona en el mundo hoy es tan ingenua, y me perdonan la expresión, y qué pena que a algunos los ofenda, pero son tan ingenuos que creen en cosas que son tontas, porque para mí son tontas. Hay gente que se aparece una piedra por allí y le hallan la imagen de una virgen. Hay gente que parte un palo y dice, no, esta es la imagen de un sagrado corazón. Hay gente que adora cualquier pedazo de palo, cualquier pedazo de piedra y se botan de rodillas y le lloran y le lamen y hacen. Eso es ingenuidad, por favor. Eso es ingenuidad. La gente es tan ingenua que cree en esas cosas. Yo les decía con un holograma y les presenté incluso el video donde se presentaba a Michael Jackson, a Elvis Presley, los presentaron en Estados Unidos en imágenes tan vívidas y tan reales que las personas después del concierto los entrevistaron y dijeron, estaban ahí, nosotros los vimos. Porque esas imágenes no son dimensionales en dos partes como se ve en la televisión, sino son tridimensionales, se presentan personajes como nosotros si estuviéramos hablando uno enfrente del otro. Simplemente un holograma enviado. Mire, si le presentan eso al ser humano, yo les decía ese día, si la gente se arrodilla ante una piedra, ante un palo que no tiene valor, si a la gente viene alguien y les presenta un personaje que lo pueden ver y como dice aquí, habrá señales y milagros y hará cosas, hará llover fuego, hará esto, hombre, si un personaje se presenta así, mire, yo le aseguro que medio mundo se le bota de rodillas a ese mundo. Si adoran a una piedra, si adoran a un palo que no sirve para nada, cuando se les aparezca un elemento de estos, hombre, la gente va a correr detrás de eso, no hay más que hacerle. Ahora, mencionan lo del satanismo.
Nosotros, Hollywood nos ha vendido es que Hollywood, vean, nos vende una cantidad de mentiras y uno no tiene que creerle a Hollywood todo lo que le dice. Hollywood nos ha vendido la idea de que el diablo es de cachos y que tiene una cola y es peludo y una jeta así de fea, así, feo, de lo que asusta en todo lado. ¿Sí? ¿Ese es Satanás? Pues yo les digo una cosa, vayan allá a la segunda de Corintios, creo que por aquí lo tengo, segunda de Corintios, capítulo 11, léanse ese capítulo. Les voy a mencionar solamente una partecita donde dice, vea, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y así que no es extraño que sus ministros se disfracen como él lo es. La pregunta es, entonces, ¿cómo es Satanás? Pues allí la Biblia lo dice. No dice, y Satanás se presenta con cachos y cola. No, señor. Allá dice como ángel de luz. Satanás se va a presentar es con una carita hermosa, con una carita de ternura, con una carita risueña que todo el mundo lo va a amar. Medio mundo va a seguir a ese Satanás justamente porque es hermoso, porque lo cree. Otro medio mundo lo va a seguir porque hace milagros. Simplemente ¿sabe por qué? Porque la gente es ingenua y cree a cualquier cosa. Eso va muy atado tanto a los milagros como a lo que sigue diciendo allí acerca de las blasfemias. Voy a tomarme otro minutico, pastor, un minutico más. Les voy a hablar de las blasfemias y después les hablo de los, si no alcanzo esta noche, seguro no voy a alcanzar, lo haré el otro martes, acerca de los milagros. Pero las blasfemias, dice que este monstruo va a llevar blasfemias en la frente y la gente va a blasfemar igualmente como lo hace Satanás. ¿Qué son blasfemias? Yo les mencioné la semana pasada, es todo lo que está en contra de Dios. Un blasfemo es aquel que se toma todas las cosas que Dios se las atribuye y va en contra de lo que hace Dios. A ver, yo les digo, si se presenta este personaje lleno de blasfemias, y cuando hablo de blasfemias es, óiganme bien, los abortos, personas que van a favor de la libertad de género, personas que van a favor de los divorcios y del libertinaje, personas que van a favor de la fornicación, de la libertad sexual, personas que van... Eso son blasfemos y eso es como se va a presentar. Aquí me dice, en este pasaje dice que así se va a presentar el dragón, con blasfemias, es decir, llevando esos artículos y presentándoselos al ser humano. Y dice que el ser humano hablará blasfemias y esto. ¿Qué será eso? Pues que el ser humano va a aceptar toda esa casarta de mentiras que le van a decir. Le va a decir, ay sí, que el aborto válido. Mire, en Argentina lo vimos. Yo no sé si ustedes se recuerdan la imagen cuando allá aprobaron lo del aborto. Las mujeres se abrazaban y lloraban y gritaban. Y yo les digo, ¿y necesitó Satanás presentarse con cachos y con cola para engañarlos? ¿O se necesitó un chic para engañar a la gente y que corrieran detrás de las cosas que dice Satanás, de las blasfemias? No, no necesito de eso. Pues igualmente, no va a necesitar en un futuro Satanás que se le adora ni con un chin ni con nada. El ser humano en su ingenuidad va a adorar, como dice aquí la palabra de Dios, tanto al dragón y a la bestia. ¿Sabe por qué? Porque se presentará con ángel de luz y les va a dar lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? Blasfemias contra Dios. ¿Qué blasfemias? El aborto, la libertad de género, el aceptar homosexualismo, la pornografía, todas esas cosas. Eso es lo que va a ofrecer la bestia y así es como el pueblo va a caer. Que Dios nos libre. Después les hablaré de lo que son los milagros porque eso está tan bien relacionado con esto. Siga, pastor. Bueno, y voy contigo de una vez, Richard. ¿A qué hace referencia o cuál es tu opinión? No sé si nos quieras hablar de lo que hemos tocado en este momento, Sí, a manera de la situación o como la anestesia espiritual que se está viviendo, incluso dentro de la misma iglesia, lo cual lo mencioné inclusive el domingo pasado en la prédica, que una de las razones por las cuales estábamos volviendo a la presencialidad es porque tengo la percepción de que aún al pueblo cristiano se está anestesiando o se viene anestesiando, aunque no lo crea, y está causando enfriamiento y alejamiento de las iglesias y de las cosas que tienen que ver con Dios. Richard. Gracias, Paz. Mira que hay algo interesante de lo que está hablando Jairo y Edson, y es lo del microchip. Así como Daniel nos indicaba
que la tecnología iba a crecer tanto, ¿cierto? Claro que el microchip eh, posiblemente las personas no van a ser manipuladas dentro del chip. Es un poco, sí se puede hacer bajo la tecnología, pero llevaría mucho tiempo al ser programados al cerebro humano para que pueda una persona o un ente, no sé, pues, una industria o un líder manipular el cerebro humano. Entonces, posiblemente no estoy de acuerdo de que sea manipular, no. Creo que ese no es el contexto del chip como tal, sino el microchip pienso que es para saber dónde están las personas. Recuerde que con la tecnología 5G va a haber anchos de banda hasta de 300 gigas en un momentico. ¿Por qué? Hoy en día los aviones se desplazan con una velocidad sorprendente, ¿cierto? Entonces lo que se necesita es que en esa velocidad puedan transmitir los datos de una manera muchísimo más rápida, ¿cierto? Entonces, el 5G no es tanto la cobertura, sino es la velocidad de transmisión. Entonces, puede andar muy rápido, pero la velocidad es tan rápida que más rápida que la velocidad de la luz puede tener los datos como tal. Por eso es que la antena 5G va a estar en todo el mundo, porque su cobertura, su onda va a ser más corta, entonces su señal va a ser muy corta. Entonces necesita antenas para que la cobertura se alargue y se alargue, ¿cierto? Esto es lo que posiblemente va a hacer mucho daño y causantes de cáncer, ¿cierto? Con estas antenas 5G. Pero ¿qué tienen que ver con este microchip que estamos hablando? Precisamente antes de la reunión le dije a Jairo, oiga Jairo, usted nos dio el nombre como tal de la empresa que estaba hablando del microchip. Pues les tengo el dato que la empresa se llama Soluciones Digitales Aplicadas. En inglés, pues, Applied Digital Solution, en donde este producto desarrollado se llama Digital Angel, ¿cierto? El cual es un microchip implantado en el cuerpo y recibe la energía por la propia electricidad biomecánica del cuerpo. ¿Cómo la ven? Es capaz de comunicarse con satélites, o sea, con estas antenas que están regadas por todo el mundo. Entonces, este líder mundial, con nuestros aparaticos, con todas estas cosas, va a saber dónde vamos a estar. ¿Cierto? No va a haber, ay, no, es que está abajo de la montaña o abajo de un túnel y no tengo señal. No, definitivamente no va a haber puntos ciegos. Entonces, hay que recalcar que ya esta compañía es legal, es real, es legítima, ¿cierto? Y en estos momentos está en las mayores bolsas de Nueva York. Entonces, para empezar por algo, el microchip ya es real. Como nos mostró Edson, aquí en Colombia ya llegó, pero actualmente ya es más chiquito que en el video que nos mostró. Entonces, eso es real. ¿Que nos van a manipular la mente? No, más posiblemente va a ser de una otra manera, este líder quiere ver en las naciones dónde estamos como tal. ¿Para qué? Pues no más manipularnos, pero de una manera hacia nuestra creencia, ¿cierto? Hacia nuestra eh, hacia nuestra fe como tal. Entonces, aquí en Colombia vemos que eh, nos están, eh, ¿cómo se dice esto? Bloqueando de una u otra manera la salida a las redes sociales, nos están bloqueando por medio de televisión, lo que es la realidad colombiana. Si nos vamos a un futuro muy corto, así va a ser la era del anticristo, ¿cierto? En donde no más aquí en Colombia están desapareciendo y tenlo por seguro que nuestras reuniones online van a ser un poco más
más difíciles de hacerse, porque hubo una semana acá en Colombia en donde bloquearon en vivo. No sé si ustedes se dieron cuenta, lo bloquearon por los paros que hubo. Pero asimismo el anticristo va a tener el, el poder, y ustedes saben que estas redes sociales son de los emplumados, como dice Edson, ¿cierto? Y tienen el poder para bloquear y mostrar lo que se necesite como tal. Entonces, la tecnología es un ente muy, muy necesario y peligroso a la vez, el cual va a ser utilizado para el anticristo, ¿cierto? Hay algo que decía que, bueno, no me voy a ir tan allá, que iba a poner lo que en su mano, en su frente o en su mano derecha, pero vemos que hay muchos judíos en donde ponen textualmente la Biblia en su frente, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama lo que ponen en su mano derecha o en su otra mano, pues tiene que ser la mano que no empleen como tal. Pero vemos que lo que hace el diablo es siempre imitar de una forma grotesca lo que hace el Señor. Entonces, posiblemente podemos comparar de que el anticristo o como tal el diablo está utilizando esto de una manera copia barata de lo que hizo el Señor. Entonces, posiblemente no es que tengamos el sello en la frente o en la mano derecha, sino también puede ser como tal dentro de nuestro cuerpo ese chip, sea donde sea, pues ya estaremos marcados como tal. Bueno, pastor. Bueno, y yo estoy con ambas posiciones, para que se dé cuenta. O sea, por un lado, yo también estoy de acuerdo en que no puede ser manipulable la mente de la gente en el sentido de que es de libre elección, ¿cierto? Quien decide caminar o bien con el Señor o bien lejos del Señor. Pero yo sí pienso de que hay simbología donde se menciona de que en la frente o en la mano derecha. Y para mí, en el caso de la frente, pues es que en la frente, si usted se da cuenta, cuando uno se habla de temas, digamos, que hace referencia a la inteligencia, a la parte, digamos, de los pensamientos, a la parte, digamos, como de sentido, llamámoslo de alguna manera, normalmente uno lo relaciona con la frente, o sea, la simbología tiene que ver normalmente es con la cabeza y básicamente con la frente. Entonces, de alguna manera, el hecho de que la Biblia diga de que va a ser marcado, por ejemplo, en la frente, lo que está diciendo claramente es que esa persona está consciente de que está dispuesta a seguir a Satanás, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de la mano derecha, lo mismo, porque es que inclusive recuerde de que el Señor utiliza mucho expresiones como, por ejemplo, a la diestra, ¿cierto? Y la diestra sabemos que es la derecha. Incluso en el caso del mismo Señor, Él dice que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Se está refiriéndose a su mano derecha, ¿verdad? Entonces ahí también hay una simbología. Las personas que se hacen marcar a la mano derecha, pues están también diciendo, estoy dispuesto a sentarme en donde está o en el lugar que le corresponde a Satanás, ¿cierto? Entonces sí tiene mucho de trasfondo, digamos, no de que diga, bueno, y se hicieron marcar en cualquier parte del cuerpo, y se hicieron marcar en la mano izquierda. No, mire que para mí sí tiene mucho de trasfondo eso, y tiene mucho sentido también, y mucha simbología, lo que dice la Escritura. Pero quiero cerrar este programa contigo, hermano Exxon, que nos des una opinión final de lo que hace referencia a este tema. Y yo estoy con las tres posiciones, pastor. me uno, me uno. Mire de que quiero, hay que ser claros. Y este tema está chévere, o sea, lo pone uno a pensar. ¿Será que va a haber manipulación con el chip? ¿Será que no va a haber manipulación? Y ahí es donde uno le pide al Señor gracia y entendimiento, como lo dicen las Escrituras. Y digamos, retomando el caso del copastor, y totalmente de acuerdo, o sea, Dios no va a ser un juez injusto, para nada, por favor.
Pero digamos si una persona, y estamos hablando de gente de la tribulación y gran tribulación, eso es el problema, de que ya el Señor los llama, ya no son los hijitos, ya no son mis amados, ya son moradores de la tierra. Ojo con esa expresión. Y digamos, se condena o se muere una persona y llega ya al cielo y le dice, pero Señor, usted me está condenando porque yo me mandé poner esta vaina aquí en la mano o esa vaina aquí en la frente. Y obviamente el Señor con su justicia le va a decir, no, hermano. O sea, porque esa va a ser la excusa, pero es que a mí me manipularon. ¿Cómo me vas a condenar si me manipularon? Y ahí es donde retomo lo que dice Miguel. El Señor no le va a decir, no, hermano, es que yo no lo sé, usted no se está condenando por la manipulación. ¿Por qué? Porque es que usted voluntariamente decidió recibir ese microchip. Y la condenación es esa. No porque lo manipularon después. Digamos, si el microchip viene o no viene ya con efectos de manipulación a la mente, eso ya es como una añadidura. Pero la razón sola fue porque usted decidió voluntariamente, sin que le manipularan la mente, como está ocurriendo hoy con lo del tapabocas y con lo de la vacuna. La gente no está siendo manipulada y la gente abiertamente se está haciendo vacunar. La gente sale con su tapabocas. ¿Por qué? Bueno, listo, porque es ley. Así mismito va a ocurrir en este evento de la gran tribulación. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 11 de Apocalipsis 14, ahí es donde viene la respuesta de Dios para estas personas. No es por la manipulación. Créame que no es por la manipulación, porque entonces no tendría libre albedrío, exacto. Dios tendría la excusa, no, usted no se puede condenar porque lo manipularon. No, ahí no está la condenación. La condenación es solamente porque usted decidió poner la manito para recibir internet gratis, para recibir recursos de agua, para que pueda recibir medicinas, para que usted pueda recibir y pueda vender y comprar alimentos en las tiendas. Ahí es Perdón, hermano Exxon. Perdóname que lo interrumpe. Perdonado, pastor. Pero inclusive quiero hacer una pregunta aquí al aire para que usted mismo lo analice y lo piense. Hoy en día una de las cosas por las cuales se está peleando dentro del paro acá en Colombia, y no me voy a meter en cuestiones políticas, solamente es un planteamiento para que usted lo analice en lo que hace la parte del futuro, cómo se podrían dar algunas situaciones. Pero una de las cosas por las cuales inclusive el Comité del Paro está peleando es de que a la gente se le autorice un salario mínimo por el hecho de estar desempleado, ¿cierto? Es algo de lo que se está peleando y es uno de los puntos más álgidos que hay y más difíciles de soportar. Pero le pregunto a usted, si eso se volviera ley y si eso se lograra y apareciera un personaje como el anticristo, ¿cuántas personas no correrían a hacerse marcar si eso se convirtiera en un triunfo o en una ley de algunas personas? Siga, por eso va a ser tan fácil, eso va a ser tan fácil de que la gente acepte y lo adoren, porque claro, el man se va a presentar como el Mesías político mundial, donde ya no se va a necesitar a Duque, ya no se va a necesitar a Maduro, ya no se va a necesitar a Putin, ya no se va a necesitar a Joe Biden, ya no se van a necesitar a todas esas piedras de tropiezo que nunca pudieron traer una solución al pueblo en cuestiones políticas. Y ahí es donde él va a venir, listo, yo les tengo la solución, y por eso es que los primeros 3 años del periodo de la tribulación y gran tribulación, pues esos son los periodos como medio cómodos, hermano. Ahí es donde el man viene con su plan político de rescate, con su paquete de estímulo, como le llaman en Estados Unidos, donde va a agarrar las masividades y venga, aquí yo tengo billete y aquí yo tengo la solución. Lo único que le pido, póngase esta vainita aquí en la mano, y como usted dice, la gente no va a decir que no, por favor. La gente no va a decir que no. Entonces, por eso les digo, la condenación no es por la manipulación. La condenación es porque le comieron cuento, porque se le olvidaron que esa gente que se quedó en el arrebatamiento, se les olvidó Hebreos,
donde dice puesta la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que viene la condenación así. Y dice el versículo 11 de Apocalipsis 14, para que veas de que sí, la condenación no es por la manipulación, es por el chip. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, la eternidad. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, o sea, el microchip o en la frente. Esa es la condenación, independientemente que le salgan con un chorro de babas al Padre allá en el cielo. ¿Pero por qué me condenó? No, hermanito, usted se condenó, usted sabía, a usted se le predicó en algún momento cuando mi iglesia estuvo aquí en la tierra, usted sabía de que venía un microchip, usted sabía de que Jesucristo venía a recoger un pueblo, usted decidió voluntariamente no aceptarme, no aceptar ese rescate gratuito, y ahora va a recibirme la firma y la marca de mi enemigo. Hermano, eso fue puro albedrío suyo. Gracias, pastor. Micrófono, pastor. Creo que no tengo abierto el... Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, este es un tema bien interesante, bien álgido, que sirve para muchas cosas. Mire que no avanzamos sino en un versículo en esta noche. Pero es que son muchas cosas, es mucha información, como lo decía el hermano Exxon, que tenemos que tratar y que va muy acorde, porque es que uno lo ve con visión futurista. Pero yo realmente noto de que varias de esas cosas es que ya están, o sea, ya esa sintomatología está, ¿sí? O sea, no es algo que uno lo vea desproporcionado de acá a unos años. No, es que ya uno lo ve, ya es que ya lo está viendo. La actitud del ser humano, es que ya se ve claramente cómo es. Pero bueno, no quiero alargarme más en esta noche porque sé que tenemos o queremos también compartir con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Pero como le digo, y ojalá nos dejen también preguntas para la próxima semana o cosas que quieren que de pronto hablemos sobre este tema referente a Apocalipsis 13 y que habla de las dos bestias. Bueno, en esta noche quiero bendecir y darle gracias a mis panelistas por habernos acompañado en esta nueva versión del Faro. Les deseamos un feliz descanso y que la bendición de Dios Todopoderoso esté sobre ustedes. Y igualmente a las personas que hasta este punto nos acompañaron allá desde sus hogares o desde los sitios donde se encuentren en este momento, les bendecimos en el amor de Jesús. Gracias por acompañarnos y será hasta un próximo Faro. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones.